con vos y con nuestra audiencia este homenaje al enorme Ludwig van Beethoven para situarnos en lo insular y luminoso de las obras cumbres de su música, a partir, en este caso, de su etapa heroica, desde su tercera sinfonía. Vamos a intentar restituir el contexto filosófico, cultural y político de su tiempo histórico, las ideas revolucionarias de libertad, igualdad y fraternidad como fuentes de la nueva visión de mundo que alumbró la revolución musical que abrió Beethoven a partir de su monumental obra. Para adentrarnos en el horizonte temático y musical de este homenaje, ¿qué te parece, Diego, si podemos escuchar a modo de ejemplificación algún momento de la tercera sinfonía? Cómo no, buenas noches, un cordial saludo desde Asunción del Paraguay. Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí. También para mí es un gran honor y una gran alegría estar homenajeando a Beethoven en esta su semana en la que cumple 250 años de su nacimiento. Él nació en Bonn el 16 de diciembre de 1770. Si bien documentalmente no está comprobado, porque no, el documento que se tiene es el documento de su bautismo, que es el 17 de diciembre. Y cuando eso, digamos, era costumbre bautizar al recién nacido al día siguiente de su nacimiento. Este homenaje, este año tan particular en el que, por esas cuestiones del destino, ese destino que aparece en su quinta sinfonía como golpeando a la puerta, como aparentemente dijo él, el destino quiso que este homenaje sea más o menos en silencio, en el silencio de esta cuarentena por la pandemia, ese mismo silencio que reinó durante gran parte de la vida de Beethoven por su sordera, ¿verdad? Entonces, quiero hacerles escuchar ahora algunos fragmentos de los 4 movimientos de la Sinfonía Heroica. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Breves fragmentos y después vamos comentando sobre cada uno. Con mucho gusto. A ver, gusto. ahí vamos. Tengo que acostumbrarme nuevamente a la...
Bueno, ese es un fragmento del primer movimiento de esta gran sinfonía. Ahora vamos a escuchar algo del segundo movimiento, que es una marcha fúnebre. Y ahí va. El tercer movimiento es un scherzo, es el primer gran scherzo beethoveniano. Hay que tener en cuenta que él fue, digamos, el minué por el scherzo, que en italiano quiere decir broma, y empieza así. Y el gran cuarto movimiento, que vamos a escuchar ahora, es un tema con variaciones, uno de los ya enormes movimientos beethovenianos.
Qué maravilla, ¿eh? Justamente es la palabra que iba a emplear. Qué maravilla, y me pregunto, para hacer una breve incursión contextual sobre la época de Beethoven, ¿cómo fue posible esa maravilla? Vamos a intentar entonces abrirnos hacia el horizonte histórico, filosófico y cultural que hizo posible esa música. Pensemos, recuperando el primer movimiento que ejemplificó Diego, los acordes secos como golpes de cañón. A continuación, una melodía se desliza por los violonchelos, noble y cálida, y se traslada luego a trompas y clarinetes en un crescendo de intensidad que finalmente estalla majestuoso en toda la orquesta. Así empieza la tercera sinfonía de Beethoven. La tradición relata que el compositor la escribió en Viena en 1803 y que en un primer momento la tituló Sinfonía Bonaparte. Para entonces, Napoleón acababa de iniciar, piensa, en Revolución Francesa, 1789. 1803, Napoleón acababa de iniciar la guerra contra las potencias europeas de lo que podríamos llamar el antiguo régimen, la monarquía absolutista, que asolaría Europa durante más de un decenio. Pero para Beethoven, aquel general extranjero era más un liberador que un invasor. Luego va a cambiar, pero primero quedémonos con esta imagen, la de 1789 y el impacto que en Beethoven causó la revolución. Porque de la misma manera que Napoleón, diríamos, pateó el tablero político europeo y puso en jaque equilibrios y formas de poder ya consolidados desde hacía siglos, también la tercera sinfonía de Beethoven marcó un antes y un después en la historia de la música. Después de ella la música pasará a pensarse de otra forma, nos dice tanto Arnold Hauser como Erich Hobsbawm. Se moverán horizontes más amplios, se medirá la historia en otros términos. Para entender el alcance, la novedad, bastará con mencionar un simple dato numérico. El primer movimiento de la sinfonía número 2, escrita tan solo un año antes, medía 363 compases. El allegro inicial de la tercera, 695. Casi el doble. Hasta la novena sinfonía, 1824, Beethoven no realizará nada tan amplio y ambicioso como lo que se inaugura en la tercera. En realidad, para cuando la obra se publicó 3 años después, en 1806, Beethoven había tachado el nombre de Bonaparte de la portada y en su lugar había escogido un título más genérico, Sinfonía Heroica, que es como hoy la conocemos, compuesta para celebrar, escuchen esto, el recuerdo de un gran hombre. El recuerdo de un gran hombre. En 1806, Napoleón estaba en plena vigencia, acababa de desbaratar el ejército prusiano
y Rusia había tenido que entrar en guerra para frenar el avance del ejército francés. Entonces, ¿por qué recuerdo si estaba vigente? Nadie de sus enemigos veía la manera de frenarlo. Waterloo recién aparecería en 1815. Fíjense, pero para Beethoven era un recuerdo porque el ideario de igualdad, fraternidad, libertad había sido reemplazado por el sueño imperialista imperial de Bonaparte. Celebraba la memoria de un gran hombre sin siquiera mencionarlo, porque en realidad lo que lo había conmovido, luego de la anécdota inicial poderosa, era el ideario, que es con lo que se queda y con lo que tenemos que quedarnos, como si se tratara de un difunto, pero las ideas estaban vigentes. Lo que habría que preguntarse en realidad es cómo esas ideas fueron traducidas estéticamente o musicalmente para lo que estaba preparando Beethoven para la música. Era como si el Bonaparte al que había pensado dedicar su sinfonía número 3 fuese ya otra persona. El punto de inflexión en esta relación de amor primero, no diría de odio, pero sí de desencanto, subrayo esta palabra, desencanto, lo produjo la decisión de Napoleón de autoproclamarse emperador en 1804. Ahora bien, vamos a ver la cantera de la educación sentimental de Beethoven. Y allí está lo que ya mencionó Diego, la ciudad de Bonn, su ciudad natal, donde residió, vivió hasta los 22 años. Durante mucho tiempo se ha desvalorizado esta etapa de su vida, que fue en cambio crucial para la maduración de la personalidad humana y artística. Capital del electorado de Colonia, que entonces era un estado independiente. Bonn no era Viena, pero era libre pensadora, era mucho más liberal, y allí hasta el soberano, el monarca, simpatizaba con alguna de las ideas abiertas a partir de 1789. Pero además, el ambiente intelectual se beneficiaba de los vientos de la novedad de la Ilustración. Había potencias, la filosofía de Kant o la poesía de Schiller. Schiller va a ser crucial para él, y de Goethe, el Goethe de Fausto. Eran años de gran fermento intelectual. En ausencia de una figura paterna sólida, que no la tuvo Beethoven, sí encontró en una suerte de maestro Christian Gottlob Neffe, un organista de la corte del príncipe elector Maximiliano Federico, uno de sus mentores fundamentales que lo ayudó a su formación. En sus clases de piano y composición, ¿con qué se encontró? Con los dos Bachs, con Juan Sebastián y con Carl Philipp Emanuel. Y allí podríamos decir que empezaron a cimentarse las ideas, tanto filosóficas como musicales, de Beethoven. Pero además, la Revolución Francesa, el advenimiento, le hizo ver, ser un testigo presencial de que eran posibles los cambios. Y él soñaba con una música que no se hubiera escuchado nunca hasta ese momento. Así que yo te pediría ahora, Diego, luego vamos a seguir con esto, que puedas situarnos en cómo recepcionó, por un lado, la crítica especializada, pero también el gran público que asistía a los conciertos, la tercera sinfonía. ¿Qué hay de nuevo, renovador o revolucionario musicalmente hablando allí? Puedo decir dos o tres palabras todavía sobre la descripción muy acertada que hiciste de la etapa de Beethoven en Bonn, que a mí me parece también muy importante y de la cual poco se habla. Vos recitaste a Gottlob Neffe. Es para mí, aparte de Haydn y de otros, el gran maestro que tuvo Beethoven. Porque, así como bien lo dijiste, fue Neffe el que le acercó a Beethoven la obra de Johann Sebastian Bach. Beethoven fue un gran admirador de Bach toda su vida. Él
En numerosas ocasiones estudió el clave bien temperado, una de las grandes obras de Bach, y también la misa en si menor. Cuando Beethoven compone ya en su última etapa también la misa solemnis, es si menor de Bach, ¿verdad? Entonces, la influencia de Nefe en la formación musical de Beethoven es absolutamente fundamental. Y no solamente le mostró, digamos, la música de Bach digamos, le formó también culturalmente, digamos, en esa etapa de su vida, sino que también le presentó a los grandes mecenas de la época, los von Breuning, el Waldstein, a quien Beethoven después lo dedicó de su famosa sonata para piano, pues fueron todos, digamos, presentaciones de este gran maestro que él tuvo en Bonn. Con respecto a la heroica, quiero decir de que Beethoven siempre fue, la vida de Beethoven fue ¿cómo decir? Una constante dualidad de claros oscuros, de momentos tristes y momentos de gloria, y la heroica surge en uno de esos momentos. Hay que tener en cuenta que en 1801 Beethoven confiesa por primera vez a sus amigos que estaba teniendo problemas con el oído, que la sordera iba avanzando, y entonces un médico le recomienda retirarse a un pueblo cerca de Viena que se llama Heiligenstadt, que tiene unas aguas termales, y Beethoven va allí durante casi todo el año 1802. Y allí escribe uno de los documentos más importantes de la vida de Beethoven, que es el famoso Testamento de Heiligenstadt, que es una carta que le escribe a sus hermanos, en donde él le cuenta el problema que tiene y esa profunda depresión en la que está, y que lo lleva inclusive al borde del suicidio. Y en esa profunda depresión escribe nada menos que una luminosa segunda sinfonía y escribe los primeros bosquejos de la grandiosa sinfonía heroica. Eso tiene Beethoven. En los momentos de mayor adversidad nos regala obras de arte realmente increíbles. Entonces la heroica es estrenada en el año 1804, pero en un concierto privado, y recién llega al público en el 7 de abril de 1805 en el Theater an der Wien, en el Teatro de Viena, y Ernesto de la Guardia, en su libro Las Sinfonías de Beethoven, nos relata cómo el público acogió, digamos, esta sinfonía. Y dice él, en la página 89 de su libro, cito, en general no fue comprendida, y todo el mundo se asombraba de que una sinfonía pudiese durar cerca de una hora. No era corrientes. Las dimensiones, audacias, extravagancias, durezas, salvajismos de su música escandalizaron a muchos. Y Dionisio Weber, director del Conservatorio de Praga, la juzgó como una obra de peligrosa inmoralidad. Imagínate. Sin embargo, algún tiempo después, sus conciudadanos dejaron mal parada a dicha autoridad musical. Asimismo, un músico de un amplio criterio como Carl Maria von Weber, luego admirador y amigo de Beethoven, no dejó de dirigir los humorísticos afilerazos a propósito de los estragos que producía en instrumentos e instrumentistas la ejecución de la Sinfonía Heroica. Muy difícil, muy cansadora también para los músicos que tienen no solamente por la duración de la obra, sino también por las exigencias técnicas que requieren. Mucho después ya Richard Wagner, quien también dedicó a Beethoven extensos estudios, decía respecto a la tercera: la expresión heroica debe tomarse en el más amplio concepto de la palabra y no aplicada a un héroe militar. Comprendemos bajo el nombre de héroe al hombre completo, al cual pertenecen en toda su plenitud
los sentimientos puramente humanos de amor, dolor y fuerza. Así apreciamos el objeto que el artista nos presenta con su música. Es muy interesante también lo que dijiste con respecto a Beethoven y con respecto a Bonaparte. Hay una biografía beethoveniana de un gran musicólogo norteamericano que, dicho sea de paso, y paradójicamente falleció este año, a los 90 años, Minor Solomon, y él se plantea en una parte el problema o la contradicción del Beethoven con Bonaparte. Porque Beethoven escribe el 8 de abril de 1802 a su editor Hofmeister de Leipzig. Dice, el Hofmeister le había pedido a Beethoven que escriba una sonata en homenaje a Bonaparte. Y atender lo que le responde Beethoven. ¿Acaso el diablo se ha posesionado de todos vosotros, puesto que sugerís que yo componga semejante sonata? Bien, quizás en el periodo de la fiebre revolucionaria tal cosa habría sido posible, pero ahora, cuando todo trata de retornar a los viejos cauces, ahora que Bonaparte ha firmado su concordato con el Papa, componer una sonata de esa clase, santo cielo, una sonata así, en estos tiempos cristianos de nuevo cuño, jaja, dice Beethoven, se ríe, debéis dejarme en paz, no conseguiréis nada de mí. Estas cartas escribe 1 año y medio antes de componer la Heroica. Es interesante. Con respecto a lo musical, quiero explayarme un poco más aquí, porque traje algunos ejemplos que quiero mostrarles, porque realmente creo que vale la pena. En primer lugar, a ver cómo va. En primer lugar, vos hablaste de esa introducción que aquí lo hace Beethoven solamente con 2 acordes. Y quiero hacerles escuchar la introducción de la primera sinfonía, que fue compuesta, que fue estrenada en el año 1800, un poco antes de que Beethoven cumpliera 30 años. Escuchen un poco la introducción. Es una introducción normal, clásica, por así decirlo. Sin embargo, tiene también una innovación que es muy importante para la historia de la música, porque es la primera sinfonía que empieza con un acorde disonante y tiene una inestabilidad armónica que ocurre durante toda esta introducción. Subestimada,
en la producción beethoveniana, porque realmente es una sinfonía muy importante por varias innovaciones que tiene, si bien es cierto, tiene todavía la sombra de Haydn y de Mozart en algunos casos por sus influencias. Ahora quiero que escuchen la introducción de la segunda sinfonía, para que notemos un poco la diferencia. Es una introducción más clásica que la primera, más en el estilo de Haydn aún. Ahora escuchemos la introducción de la tercera, la heroica. Fíjense, ahora solamente dos acordes. Y así como dijiste, dos acordes secos que parecen como esas cachetadas que te dan así y te dicen, mira, escúchame, tengo algo que decirte. Ese ya es el Beethoven independiente, ese ya es el Beethoven con su propio lenguaje. Distinto al modelo clásico de Haydn y de Mozart en su primera y en su segunda sinfonía, y ahora él, dos acordes secos. Este soy yo, escúchame, parece que dice. Y en la construcción, así como dijiste, un primer movimiento colosal que lleva en su desarrollo, en el momento de los elementos que presenta en la exposición, lleva a límites nunca antes alcanzados. Y es una mole sonora que realmente produce efectos de gran tensión, y hay disonancias que nunca se utilizaron en la historia de la música, que son utilizadas por primera vez con una orquestación realmente maravillosa. El segundo movimiento, que para mí es la joya de la sinfonía, es una marcha fúnebre de increíble belleza. Y el tercer movimiento, como dije, uno de los, o sea, el primer gran scherzo beethoveniano, y el cuarto movimiento, un tema con variaciones así también realmente de gran maestría. Y te quiero contar cómo nació el tema del cuarto movimiento. En 1800, un pianista muy famoso que venía de París, que se llamaba Daniel Steibelt. Y en esa época era común retarse a duelo entre los músicos. Le pasó a Bach también, ¿verdad? Con Louis Marchand. Y Steibelt
le reta a duelo a Beethoven. Y Lobkowitz era mecenas de uno y Lichnowsky era mecenas de otro. Se realiza la primera ronda del duelo. Steibelt también. Y Beethoven le acusa a Steibelt de haber preparado su improvisación. Entonces se hace una segunda ronda, donde Steibelt toca uno de sus tríos. Y entonces Beethoven, como burlándose de él, toma la partitura del trío de Steibelt y lo da vueltas. Y toca el bajo, pam, pim, pam, pam, que es el bajo del tema del cuarto movimiento de la Sinfonía Heroica. Beethoven improvisa sobre ese bajo y Steibelt se retira y se va y dice: nunca más voy a volver a Viena mientras viva Beethoven. Y así nace el tema del cuarto movimiento de esta sinfonía, que realmente es colosal en el ámbito contrapuntístico, en el ámbito de los colores orquestales, porque eso también es algo muy importante en el estilo de Beethoven, los claroscuros, así como dije, ¿verdad? Beethoven era un gran colorista también de la orquestación, y eso es también muy importante dentro de su estilo. Así que eso es lo que te puedo decir con respecto a las innovaciones de esta sinfonía, que para mí esta es la gran sinfonía beethoveniana. Si vos me preguntabas, el otro día creo que hablamos, Sí, sí, vos, sí. vos me dijiste que la novena era la tuya, la mía es la tercera, porque aquí Beethoven dice quién es. Este soy yo y esta es mi voz. Y esta es la voz que yo le voy a hacer escuchar al mundo. Y a partir de aquí, Beethoven es Beethoven. Y yo tomo eso que decís porque mirando desde una perspectiva histórica, la ruptura está allí. Así La es. ruptura se sitúa allí. Después hay un proceso, pero la ruptura está entre 1803 y 1804, como decís, entre la concepción y la aparición. Hay algunas cosas muy importantes de esta coloración que marcás, la vida de adversidades, tanto por lo que planteás que a partir de 1801 a sus coetáneos más queridos que vivían en Bonn les confía en cartas lo que le está sucediendo y le dice que mantengan en secreto, pero en 1787, al fallecer la madre, él queda a cargo económicamente de sus hermanos menores, trabaja como instrumentista de la orquesta local y como profesor particular de música, a premios económicos. Pero al mismo tiempo, la Universidad de Bonn, donde se matricula no en cualquier año, en 1789, es un caldo de cultivos poderosísimo. Y otra cuestión, así como están los claroscuros, los pozos de depresión, esa tristeza que cala tan hondo, hay un vitalismo extraordinario que arranca, por ejemplo, en algunas cuestiones. Podemos decir que en su juventud grabó en la memoria de Chile un poema a la alegría, el mismo que utilizaría en el himno a la alegría de la novena sinfonía. Miren cómo lo recupera, con el célebre coro que canta: la alegría, bella chispa divina, hija del Elíseo, todos los hombres se vuelven hermanos allí donde planea tu dulce ala. Fíjense otra vez, la idea de la hermandad, pero cantada desde la alegría. Ahí está en ciernes lo que luego aparecería en ese momento colosal de la novena, que es el himno a la alegría. Hay otra cosa que también me interesa plantear, que es la cuestión del amor de Beethoven por las figuras históricas y míticas, personalidades en la dimensión del héroe que planteas, no del militar, que se sobreponían a su propio destino de adversidades, como los héroes griegos, ¿sí? Destino, podríamos decir, funesto, sin embargo, hay algo que los hace levantarse. Así lo habíamos demostrado en 1801 al componer el ballet Las criaturas
de Prometeo, centrado en el titán que había desafiado nada más y nada menos que al propio Júpiter, a su decreto divino, y le había entregado el fuego a los hombres, había robado el fuego a los dioses, nada más y nada menos que a Júpiter, para entregarle a los hombres, padeciendo por ello un terrible castigo. Beethoven utilizó materiales de ese ballet para su tercera sinfonía. También tenemos que decirlo, lo que sugiere que el compositor veía, más que en Napoleón, en los hombres que producía esa revolución, a prometeos contemporáneos, capaces de desafiar el fuego que tenía el poder de la nobleza o de la monarquía para darlo a los hombres y a las mujeres comunes. Esto me parece que es interesante, ¿no? Esta figura del Prometeo que quería compartirnos. Tanto el himno a la alegría, de dónde viene, como esto de Prometeo. Así que ahora te quería plantear que nos puedas meter en la quinta sinfonía, porque sé que además tenés algo para decir que no suele escucharse ni leerse por ahí. Bueno, la quinta es la sinfonía posiblemente la más célebre, junto con la novena. La quinta tiene en su construcción musical varias novedades también. Por ejemplo, el hecho de que en el primer movimiento, todo el primer movimiento está basado en un motivo de cuatro notas, que al decir de Schindler, el secretario y también creo que es alumno de Beethoven, cuando él le preguntó a Beethoven qué significaban esas cuatro notas que predominan en el primer movimiento de la quinta, y en realidad en toda la obra, Beethoven le dijo, así golpea el destino a la puerta, ¿verdad? Entonces, esa construcción ya más bien motívica de ese primer movimiento, que en el primer movimiento de la heroica, ya no es una cuestión temática para los que no, digamos, no manejan los términos técnicos. Un tema es más una idea, digamos, que tiene una personalidad propia, y el motivo generalmente suele ser una parte de un tema o una célula de un tema. En el caso de la quinta, con un motivo, Beethoven desarrolla todo el movimiento, y ese motivo está presente en todos los movimientos, en los cuatro movimientos. Es muy interesante eso, pero quiero mostrarles una parte de la quinta que a mí me parece gloriosa, y que es esa transición que hace justamente entre, a ver si puedo sacar esto de acá, entre el tercero y el cuarto movimiento, que realmente es un juego de luces y sombras realmente maravillosos en la orquestación. Esta es la versión de John Eliot Gardiner. La versión anterior, eso quiero decir también, es la versión de Paavo Järvi, un gran director, que es uno de mis directores favoritos, con la Deutsche Kammerphilharmonie. Y la versión de él está planteada, por eso me gusta, porque está planteada con instrumentos modernos, pero digamos, con todos los elementos estilísticos de la época. Y acá en la versión de Gardiner, sin embargo, vamos a ver una orquesta con instrumentos de época. Y acá les voy a mostrar en el minuto 21:44 la transición del tercero al cuarto movimiento de esta magnífica quinta sinfonía. Perdón. A partir de acá van a escuchar cómo la orquesta se oscurece, y en ese do menor oscuro, con la cuerda tocada en pizzicati y los instrumentos de viento que solamente, digamos, tocan casi todo en staccato, de repente pasa por una tonalidad intermedia del la bemol mayor y se va
aclarando para llegar a un luminoso do mayor. Para mí me parece muy simbólico todo esto que después les voy a explicar. Aquí, en la oscuridad ya del lado de bemol mayor, ustedes van a escuchar, ahí están los timbales, tocados todos con baquetas de madera, y después esto realmente se va a iluminar de repente en un do mayor maravilloso. Se ilumina de repente. Qué maravilla, realmente. Para mí, esta transición de la oscuridad profunda hacia la gran luz es uno de los pasajes más gloriosos de la historia de la música. Y hay que decir también que otra de las innovaciones beethovenianas en esta sinfonía es, como ustedes pudieron ver, la inclusión de otros instrumentos que no eran comunes en la orquesta. Por ejemplo, la flauta piccolo, el flauto piccolo, 3 trombones y el contrafagot. Estos instrumentos Beethoven utilizará nuevamente en la novena sinfonía y a la cual también agregará instrumentos de percusión. Así que esas son algunas de las novedades, de las innovaciones que se observan en esta sinfonía que realmente para mí es maravillosa. Una belleza atravesando todas las gamas posibles, desde esa oscuridad hasta la exaltación de la iluminación. ¿Cómo recibió la crítica? Con elogios extraordinarios y con críticas tremendas. ¿Podemos nombrar a algunos de los críticos que la ensalzaron, la recuperaron y la vituperaron? Y tendremos que volver otra vez a ver qué nos cuenta Ernesto de la Guardia, porque también esta sinfonía tuvo, así como decís, sus admiradores y sus detractores al momento de ser escuchada por primera vez. A ver un poco, Richard Wagner otra vez nos
nos dice cosas maravillosas. Y dice, por ejemplo, cuando se escuchó en Múnich en 1815, se criticó su falta de forma clásica y pareciéndole sin dignidad el tema del primer movimiento. Eso dice Spohr, un gran violinista. A él le pareció que el tema del primer movimiento no tenía dignidad, ¿te imaginas? Y en cuanto al final dice que era un tumulto que nada expresaba. ¿Sí? Sin embargo, cambió de opinión, así como Weber también, en 1845, cuando ya la sinfonía tenía otra vez, obviamente ya había adquirido vuelo, ¿no? Dice Richard Wagner, ¿es acaso posible, aún con el generoso concurso de todas las artes, elevar un monumento más admirable que el erigido por una sencilla orquesta al ejecutar esta sinfonía de Ludwig van Beethoven? En tal concepto se nos revela otro mundo, como la Sinfonía en Do menor, una de las composiciones más extraordinarias del maestro. Richard Wagner. Tiene que ver también con esto que planteamos desde el comienzo, ¿no? La aparición de Beethoven, no solamente a partir de su música, sino de lo que su música representaba, generó un parteaguas y desde luego tirios y troyanos, uno de cada lado. Te quería preguntar, Diego, porque ilustrando brevemente, sabemos del desencanto que produjo el Napoleón consagrado emperador. Hay que recordar además que en 1815, con la derrota de Napoleón en Waterloo, se produce la restauración, el periodo que se llama restauración, donde las monarquías vuelven a intentar volver a ese tiempo de absolutismo. Más allá de lo que haya compuesto ocasionalmente y que haya tenido buena recepción de la crítica, como algo dedicado a Wellington, lo importante es la fidelidad de Beethoven hacia su ideario de transformación de la música en la búsqueda de un hombre y una mujer hermanados fraternalmente. ¿Qué hay entonces entre esos dos momentos de la octava sinfonía y de la novena? ¿Qué aparece allí en ese Beethoven que va plasmando su forma definitiva? Entre la octava sinfonía y la novena, ¿qué sucede desde nuestra perspectiva coetánea, Diego? Bueno, al final de su llamado periodo heroico, que termina en 1813, en realidad en los últimos años de ese periodo ya había como una decadencia en la producción beethoveniana, tanto en cuanto a cantidad de obras como a calidad también. Hubo un repunte con el estreno de la séptima y la octava, pero después Beethoven cae como otra vez como en un pozo y compone obras, digamos, de relativa importancia, y él también es como que cae en el olvido, un poco en el olvido. Entonces se hace pobre, pasa momentos difíciles, y pasaron 12 años entre la octava y la novena, hasta que aparece un encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres para que escriba una sinfonía, una obra sinfónica. Entonces Beethoven empieza a plantear la obra y después decide incluir el poema Antifreude a la alegría de Schiller, que en realidad, hay que decirlo, aparentemente en su primera versión era Antifreiheit, a la libertad, era Oda a la libertad, y que después fue sustituida por Oda a la alegría. Sin embargo, Beethoven dudaba de incluir el canto, porque en esa época la música instrumental era, digamos, el ideal de pureza de la música era la música instrumental, en Viena, digamos.
Entonces, duda con incluir el canto, pero al final lo incluye. Inclusive hay algunos que dicen que después se arrepintió de haber incluido el canto, pero sin embargo, compuso su obra maestra, ¿verdad? Entonces, compone nuevamente de esa adversidad tan grande una obra de dimensiones colosales, como bien decís, con un cuarto movimiento absoluto, además de los instrumentos que te mencioné con la quinta, incluye la voz humana. Con el poema de Schiller, que él retoca, porque no es todo el poema, claro. Y reordena, digamos, algunas estrofas, e incluye un primer verso que es de él, de Beethoven. Cuando el bajo canta la primera línea, ese texto es de Beethoven. Entonces, el movimiento empieza con sonidos muy disonantes, y cuando empieza el canto, el barítono dice, no más, amigos, dice, no más estos sonidos disonantes, vamos a cantar ahora sonidos más agradables y alegres. Y ahí empieza cantando el Freude schöner Götterfunken Tochter aus Elysium, el poema de Schiller. Hay otro elemento muy importante también, y que es el recitativo orquestal. Beethoven incluye en este cuarto movimiento una sección de los chelos y contrabajos que tocan a la manera de recitativo, con una indicación muy particular de Beethoven, que dice en el carácter recitativo, pero in tempo. O sea, con el carácter recitado, pero con lo estricto del tempo, es lo que él pide. Y bueno, y después todo lo otro, una orquestación maravillosa, un despliegue de la retórica musical absolutamente increíble. Cuando él habla, dice, über Sternen muss ein lieber Vater wohnen, sobre las estrellas vive el querido padre, el padre querido, y lleva toda la orquestación hacia arriba, y también el canto, digamos, hacia regiones muy agudas, como simbolizando justamente esa bóveda de estrellas que dice el texto. Así que no hay más nada que decir sobre la novena. Es una obra maestra que es patrimonio de la humanidad, y realmente es un faro de luz que nos ilumina todos los días, ¿verdad? Un himno a la alegría, esa alegría que a pesar de la tragedia de Beethoven, ¿verdad? Él, digamos, empezó a manifestar desde su segunda sinfonía, porque el cuarto movimiento de la segunda sinfonía también es algo muy alegre, que para mí ese es el inicio del camino de la Oda a la Alegría hasta la novena sinfonía de Beethoven. Te voy a comentar una anécdota. Cuando dirigí por última vez la novena, que fue en el año 2013, en noviembre, el 21 de noviembre de 2013 fue la última vez que dirigí esta sinfonía, que ya la dirigí varias veces. El día anterior al concierto falleció mi padre en la ciudad de Villarrica, que es una ciudad que está a 180 kilómetros de Asunción, sí, la ciudad donde yo nací. Entonces, en ese momento de mucho dolor, decidí no cancelar el concierto, hacer el concierto en homenaje a él. Porque él era un gran beethoveniano, ¿verdad? Y él me enseñó a escuchar la música de Beethoven. Entonces, fuimos con mi familia hasta Villarrica, estuvimos en el funeral, y al terminar el funeral al día siguiente volvimos, y a la noche hicimos el concierto en su homenaje. Y a pesar de la gran tristeza que yo llevaba adentro, le dediqué ese himno a la alegría, por la alegría de haberlo tenido a él como padre. O sea, la novena fue, digamos, es algo muy importante también en mi vida, porque fue una experiencia muy fuerte la que viví aquella vez. Y como te digo, es un faro de luz que a mí me ilumina todos los días. Me quedo con la emoción de escuchar esto que compartiste con nosotros, la metáfora del faro de luz, a alguien que ya a esa altura está casi completamente sordo, no tiene motivos para la alegría, pero su horizonte sigue siendo la hermandad, la igualdad y la fraternidad junto con la libertad. Esa libertad de un hombre
preso en un cuerpo que cada vez le impide más. Ya están los cuadernos de conversaciones de Beethoven que desde 1818 allí podían decir, cuando confiesa, ¿no?, lo que le pasa, allí podían escribir sus amigos, sus visitantes, para que él pudiera entenderlos. Pero ese hombre es capaz de sobreponerse a lo peor que le está pasando en su ocaso y reinventarse. Beethoven también es eso, la capacidad de no repetirse. Uno puede decir, estamos hablando de un genio que no se repita, de ofrecernos en su última etapa este himno de la alegría colosal. Yo quiero contarles simplemente, para ver dónde puede verse los rastros de Beethoven, hay una película que a mí me puede, Hombre mirando al sudoeste, del Liceo Subiela. Hay un personaje que dice que viene del espacio, se llama Rantés. Está escuchando un concierto, y está escuchando un concierto de Beethoven. Y uno puede mirar lo que le pasa a la gente mientras escucha esa tradicional manera de interpretar a Beethoven. Aparece Rantés y le pide dirigir la orquesta. Y vibra de tal manera Beethoven con ese hombre que la gente empieza a bailar y empieza a iluminarse. También es importante eso, ¿no? No te deja indiferente Beethoven, te atraviesa, te traspasa. En tu caso, viene del lado, este homenaje de tu padre. Mi madre tocaba de temprana edad el piano, y yo lo conocí a Beethoven a partir, muy temprano, de mi madre tocando el piano. Así que me hace acordar también mucho a mamá. Así que con este puente afectivo, nosotros en Resistencia, vos en Asunción, el gran Chaco Americano, homenajeando a alguien que nos cambia la vida cada vez que decidimos escucharlo. Hemos sido privilegiados en poder compartir con vos este momento, Diego. Te agradecemos de corazón. Y a todas y a todos quienes nos han estado siguiendo, la alegría de estar haciendo este humilde homenaje a Beethoven. Muchas gracias a la Fundación que hace posible todo esto, a Mina muy particularmente, y nos estaremos encontrando, esperamos, en un año sin pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Y bueno, espero que este sea una de las primeras de muchos encuentros con estos dos genios y personas tan importantes, tanto en nuestra vida artística, profesional, como personal también, ¿no? Bueno, muchas gracias y disculpen por los inconvenientes técnicos que iremos mejorando, Dios mediante. Hasta luego. Adiós. Adiós. Saludos a todos. Hasta luego. Saludos.